Estar definido todo el año es bastante complicado, de hecho he dedicado algunos episodios a hablar de por qué quizás no es la mejor opción de todas, pero sí que es cierto que siempre vemos a algunas personas que se mantienen durante todo el año más o menos bien definidas, con los abdominales marcados, una piel bien fina. En definitiva, normalmente las personas que están más orientadas a la estética ven a estas otras personas y dicen, oye, pues yo también quiero estar así, me gusta entrenar, pero me gusta verme bien también. No me gusta hacer una fase de volumen y estar continuamente, que sí ganando grasa, luego quitándola. Bueno, en definitiva, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Bueno, pues sí que se puede hacer, pero con ciertos matices. Lo primero de todo, el punto clave aquí sería el control de la comida, y es que muchas personas, por no decir la gran mayoría, que entrenan más o menos bien en un gimnasio, que llevan ciertos años, no consiguen definir nunca, llegar a un punto de definición en el cual se encuentren realmente cómodos, pero básicamente por ese tema, porque no controlan la comida o porque ciertos días a la semana se dan algo más de libertad e incluyen alimentos que luego pues desbarajustan un poco el tema del conteo calórico. Y contar calorías cuando estamos definiendo es algo clave, aunque te vendan lo contrario. Puede que para mantenerse en un peso ideal no haga falta contar calorías, seguramente en una fase de volumen tampoco haga falta contar muchas calorías, pero si queremos hilar muy fino, si queremos llegar a un punto de definición en el cual nos sintamos cómodos y decir un punto de definición bien, en el cual, pues a ver, tenga la piel fina, no una piel un poco más gruesa, pues seguramente para llegar a ese punto de definición necesitemos contar calorías, o por lo menos las personas con las que trabajo siempre requieren de esta herramienta. Y es ahí la parte realmente importante de todo esto, porque podemos seguir entrenando igual que lo hacemos en una fase de volumen, podemos hacerlo perfectamente bien, podemos comer saludable, que muchas veces tendemos a cometer ese error pensando que por comer saludable vamos a perder grasa, pero no tiene nada que ver, porque si no generamos el suficiente déficit calórico, que al final esto se basa simplemente en eso, en entrenar bien e ir perdiendo grasa poco a poco, pues nunca vamos a llegar a ese punto. Claro, ¿con qué me encuentro yo? Pues me encuentro con personas a las que les gusta comer. Y esto lo digo porque hay personas a las que no les gusta tanto comer, que pueden pasarse tranquilamente el día en ayunas, hacer una pequeña comida y ya está. En este tipo de personas, seguramente, hacer un déficit calórico no suponga tanto estrés como una persona que le gusta más comer. Una persona que está acostumbrada, por así decirlo, a hacer muchas comidas al día, de gran cantidad, que tiende incluso, por qué no decirlo, a ganar masa muscular, pero a la hora de hacer un déficit calórico, de pasar un poco de hambre, porque un poco de hambre siempre vamos a pasar, pues seguramente esta persona lo va a pasar peor que no una persona que está acostumbrada quizás a hacer ayunos intermitentes y todo esto. ¿Cómo podemos diferenciar ambas personas? Pues yo por lo menos, por la experiencia que tengo, con lo que me he encontrado, es con al menos dos tipos de personas. Un grupo que más o menos siempre ha sido delgado durante su adolescencia, juventud, entonces nunca han tenido sobrepeso y de hecho les ha costado ganar músculo con el paso del tiempo, entonces estas personas tampoco tienden a comer mucho, son personas que con poca comida pasan, incluso se mantienen en un peso saludable. Y por contra, tenemos a otras personas que en su adolescencia, en su juventud, han tendido a tener más sobrepeso, a comer un poco más, a tener un metabolismo algo más lento, y estas personas seguramente cuando hagan ejercicio de fuerza, se muevan un poco más, mantengan una buena salud y un buen nivel de masa muscular. Pero cuando les trasladamos a un déficit calórico, cuando pasamos a comer un poco menos e ir alargando esto con el paso del tiempo, no simplemente hacerlo 2 semanas y ya está, seguramente una definición nos lleve ciertos meses. Pues es que es lo que pasa, que al final lo pasamos mal, pasamos mucho hambre y normalmente a lo largo de las semanas nos saltamos muchas veces los macros, la alimentación, la dieta o llamarlo como queráis. Entonces, nunca llegamos a conseguir ese punto que decimos, es que esta persona, mira, lo consigue y llega a mantenerse bien durante todo el año. Bueno, pues seguramente pertenezca al primer grupo. De todas maneras, como digo, las definiciones extremas como tal, las definiciones en las cuales no tenemos apenas porcentaje graso, para unas personas será un 8, para otras un 10, para otras un 11 y para otras un 6. Pero bueno, ¿sabéis a lo que me refiero? Una definición extrema como tal es poco saludable y poco sostenible, lo que no quiere decir que una persona en un 10% no lo pueda hacer sostenible, porque quizás esa persona siempre ha tenido muy poca grasa, siempre ha sido una persona de comer poco y aunque ha adquirido un nivel de masa muscular más o menos decente, no vamos a decir que se ha puesto enorme, pero bueno, tiene masa muscular, bueno, pues seguramente esa persona se sienta cómodo así y lo pueda mantener bien. En cambio, otra persona que siempre ha estado más o menos con un poco de sobrepeso, quizás ha ganado algo de masa muscular, pero no consigue llegar a ese punto de definición, pues le cueste mantener ese 10% o el porcentaje que tenga esa otra persona. Entonces,
esto es muy individual. Hay personas que lo pueden mantener muy bien, personas que no lo pueden mantener, pero siempre en ambos casos un porcentaje realmente extremo. Por ejemplo, para una persona que pueda mantener bien un 10%, igual extremo 6. Para una persona que pueda mantener bien un 14%, extremo es un 10%. Entonces, individualizando ambos casos, llegar a un porcentaje realmente bajo es poco sostenible, pero llegar a un porcentaje en el cual nos encontremos relativamente definidos y en forma, o sea, que no se nos noten los músculos, que no estén tapados por la grasa, pues es algo que se puede hacer, pero el paso número 1, el más complicado, como siempre, es intentar llegar a ese punto en el cual nos encontramos cómodos y normalmente en lo que fallamos es en eso, en la comida. Como digo, la parte del entrenamiento normalmente se mantiene, es algo que podemos seguir con ello y que una persona que entrene tampoco le va a costar mucho seguir con esa parte. Una persona que no entrene sí, por supuesto, pero una persona que lleve ciertos años entrenando, pues la dieta la baja un poco, pero el entrenamiento va a seguir haciéndolo igual. Y luego, algo que también influye y de lo que se habla poco es el tema del estrés. El estrés que influye no solamente en que nos saltemos la dieta, que nos saltemos los macros, sino también en el control del apetito. Podemos incluso tener más hambre. ¿Y por qué no decirlo? Hay chicas que bajan a un porcentaje relativamente bajo y entonces alcanzan unos niveles hormonales que ya no son tan óptimos. Entonces aquí no es recomendable seguir con esa definición y es mejor subir un poco o mantenerse unas semanas en normocalórica. Pero bueno, lo dicho, lo que quería comentar, estar definido todo el año es posible. Hice un episodio hace poco acerca de que no era sostenible estar súper definido, súper rajado, pero esto es algo diferente, simplemente mantenerse en forma bien, sin hacer un volumen, sin estar los músculos tapados, pues es perfectamente sostenible, pero simplemente hay que tener eso en cuenta, que tenemos que tener la suficiente constancia con la dieta para llegar a un porcentaje graso que luego no nos cueste mantener, porque si nos cuesta mantener es que es poco sostenible, es que estamos muy bajos de grasa. Así que bueno, para no alargarme en el episodio de hoy, simplemente quería comentar esto. Déjame las dudas que tengas en Spotify, como siempre en los comentarios. Si no, ya sabes que me encuentras también en Instagram, en Twitter, en redes sociales. Y como siempre, si no, en mi web, ivyamazares.com, que por cierto, he renovado la parte de material, tenéis acceso a diferentes herramientas que yo utilizo. Tenéis zapatillas, rack, mancuernas ajustables, kettlebell, anillas y poco a poco iré añadiendo más material. Así que bueno, simplemente entráis ahí, material para entrenar en casa y tenéis todo esto. Nada más por hoy. Nos escuchamos la semana que viene por aquí. Chao.